profesora Rosa Buitrago. Muchas gracias, muy amable licenciada Mileida, por permitirme, y a todos ustedes permitirme estar con ustedes esta tarde. Yo voy a hacer un recorrido en realidad durante esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a establecer algunos puntos interesantes porque yo tengo que compartir con ustedes a veces hasta temas regulatorios, cómo llegan los medicamentos al mercado y demás. ¿Y qué está sucediendo en esta pandemia? ¿Qué es lo que nos está llevando a la toma de decisiones que se están implementando en este momento? Pero ¿qué puede estar detrás de eso también? Entonces, voy a referirme un momento. Espera un segundito nada más. Te llamo un segundito que estoy en conferencia. Te llamo. A los estragos de pandemias previas que ha sucedido en el mundo con las pandemias previas. ¿Cuál es la pandemia actual? Que muy brevemente, definitivamente vamos a abordar pues, la necesidad urgente de encontrar un tratamiento efectivo, cuáles son las rutas actuales que se están utilizando para ello. Y me voy a referir a un tema importantísimo en esta que tiene relevancia diaria en nuestro diario vivir, en la interacción que hacemos con los pacientes y en el uso que se le da a los medicamentos, y que en la pandemia pues tiene una relevancia número 1. Entonces voy a referirme, como digo, a los estragos de pandemias previas. Esta no es la primera pandemia que vive la humanidad. De hecho, la humanidad se ha visto afectada por innumerables situaciones donde microorganismos, algunas veces virus, otras veces bacterias, pues han puesto en severo riesgo el avance de la humanidad, esa capacidad de sostener y mantener la vida. Y de hecho, uno de los grandes logros del siglo XX y XXI es incrementar la expectativa de vida. El incremento en la expectativa de vida, que en gran medida está relacionada a las medidas sanitarias, tener agua potable, por ejemplo, disponible, pero también vacunas y desde luego medicamentos. Si no fuese por esas medidas, la expectativa de vida continuaría siendo muy baja. 50 años, ya las personas que lograban llegar a 60 años eran verdaderos ancianos. Y en este momento usted puede encontrar personas de 60, 70 años altamente productivas todavía. Entonces ese es uno de los grandes logros que ha habido. Pero obviamente eso tiene que estar basado en la ciencia, en la evidencia y en el uso racional de los medicamentos. Entonces nosotros vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes plagas están atentando contra la vida de la humanidad, y quizás una de las más graves fue la muerte negra, que era la plaga bubónica, la peste bubónica, y es en ese momento donde millones de personas mueren, 200 millones de personas mueren durante varios años. Fíjese que se habla de 1347 a 1351, ahí surge por primera vez en Venecia las leyes para la cuarantina, que le llamaban ellos 40, pero que no son necesariamente 40 días, sino mucho tiempo, por el significado cristiano que está detrás de esto. Incluso hasta se habla en algunos aspectos en la Biblia de 40 años, ¿verdad? Entonces, esto es un tema, las cuarentenas podían durar mucho, porque hemos escuchado muchas veces que la gente dice, pero si esto de 40 ya no tiene nada, no, es que el origen esencial de esto radica precisamente en que es mucho. Y así siguen las plagas afectando casi todas ellas relacionadas a bacterias en un inicio, pero más adelante comienzan a aparecer las plagas asociadas a virus, a influenza. Y de hecho la fiebre conocida como fiebre española, pues fue atribuida a un virus de influenza. Poco sabemos de ello porque en este momento no hay nadie vivo que la haya padecido. Ahora si buscamos en internet comenzamos a ver que esa gente se ciñó a la cuarentena, tuvieron que usar mascarilla, no había posibilidad alguna en ese momento con el avance de la ciencia de llegar a ninguna vacuna, de manera que estamos vivos porque realmente la gente logró implementar esas medidas de aislamiento. La humanidad sobrevivió, no digo estamos vivos nosotros, sino la humanidad logró sobrevivir.
Y de ahí comienzan a llegar muchas otras amenazas. Una de las grandes amenazas terribles fue la aparición del VIH en 1981, donde determinados grupos comenzaron a morir como moscas. No se sabía prácticamente nada de la enfermedad, aunque aparentemente existía desde hacía ya tiempo. Y no es hasta en los últimos años en que comenzamos a ver, apenas que comienza a aparecer la triple terapia, la expectativa de vida de todos estos pacientes que llegan a ser positivos con la enfermedad aumenta y se logra constituir en una enfermedad de curso crónico manejable. La vacuna para esa enfermedad ha sido evasiva, ha evadido prácticamente casi todas las oportunidades de éxito. Y después tenemos varias amenazas con el primer SARS en el 2002, el SARS-CoV-1, que desapareció. Y después tenemos el MERS, que es otro coronavirus. Y después tenemos cerca de 4 o 5 coronavirus adicionales que son responsables de los virus de resfriado común. Si el SARS-CoV-1 hubiese sobrevivido, se hubiese mantenido, probablemente en este momento estaríamos enfrentando esta pandemia de una manera diferente. Pero el interés en desarrollar vacunas, pues en ese momento desapareció para ese tipo de coronavirus. También el ébola ha sido una amenaza grandísima y pues ya hemos visto cómo la ciencia en muy poco tiempo ha logrado producir todos los elementos necesarios para controlar esto. Y ahora estamos en presencia pues, de esta gravísima pandemia que ha cambiado la vida de todos. Sobre la fiebre española, pues hay lo que hoy vemos nuestros cuartos de urgencia, hospitales alrededor del mundo inundados, pues esto no es nuevo. No se sabía mucho de la enfermedad en ese tiempo, se hablaba de una bronquitis purulenta y la revista Lancet, que hoy día publica de los mejores y más reconocidos estudios, ya hacía referencia a esta enfermedad en ese momento. La pandemia actual, pues creo que casi todos estamos ya en este momento con más de 6 meses de estar sufriendo esta situación, no solamente en Panamá, sino en el mundo, porque en Wuhan comenzó en diciembre y lo veíamos como algo distante, algo que, bueno, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Pero resulta que no se acababa y que llegó a nuestra patria en marzo. En marzo son los primeros registros. Aparentemente está vinculado a los murciélagos. Hay varios huéspedes intermedios. Algunos postulan que hay intermedios que permiten que llegue al humano y otros que los mismos murciélagos lo pasan directamente al humano. Hay una gran interrogante al respecto. Y después comenzamos a ver lo que se conoce como la transmisión comunitaria, de ser humano a ser humano. Y pues está toda una serie de observaciones que todos nosotros conocemos, el contacto directo, mano a mano, las gotículas grandes, pequeñas, etcétera. Y ahora pues ya estamos viendo el tema transplacentario. Hasta ahora se ha dicho que pues no hay gran impacto en los bebés, pero muchos científicos están diciendo, ojo, que realmente nosotros vamos a ver el verdadero resultado de este virus en los nacidos para el otoño en los países como Estados Unidos de Norteamérica o en Europa, o en nuestro octubre, noviembre, por los meses de embarazo, porque los primeros meses son trascendentales para el desarrollo. De manera que aquí todavía hay muchas interrogantes. Quizá uno de los artículos más recientes que abordan este tema, cómo el SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-19. En julio de 2020, la revista Science nos publica uno de los aspectos más novedosos quizás, donde pues ya se conoce cómo ese SARS-CoV-2 infecta a las células epiteliales nasales que expresan un receptor específico que vemos aquí sobre ese epitelio ciliar que vemos acá, y ese receptor es un receptor vinculado a uno de los sistemas que más estudiamos en farmacia, en enfermería, en medicina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque está ligado a una de las enfermedades
más frecuentes en nuestro país, en el mundo, que es la hipertensión y muchas otras condiciones. Y bueno, el virus se tiene que unir a ese receptor y vamos a ver que ahí hay un periodo presintomático o asintomático con una gran cantidad de personas en el grupo asintomático, pero que pueden perfectamente, como lo tienen en esas células epiteliales nasales, lo pueden transmitir con facilidad cuando hablan, cuando estornudan, cuando tosen y demás. Una vez que esa célula infecta y se expresa entonces en ese epitelio alveolar, vamos a ver entonces cómo se replica dentro de la célula y comienza a presentarse al día 1 del contagio los síntomas, pues evidentemente leves. Esto es lo más reciente, lo que se conoce como una etapa temprana, y los pacientes comienzan o podrían comenzar a presentar sintomatología de base de neumonitis. La enfermedad severa involucra la ruptura de la barrera endotelial epitelial con un depósito de complemento de todas las células de complemento y la hiperinflamación, que más adelante vamos a hacer referencia a ellas, donde ese endotelio, y ya no solo a nivel pulmonar, se ve comprometido y vemos cómo se comienzan a formar coágulos sanguíneos, y de ahí el uso de las heparinas en esta enfermedad. Esto está viéndose ahora entre los días 7 a 10 en lo que los investigadores están llamando la fase tardía. Eso es lo que ahora mismo se conoce de la enfermedad, lo más reciente. Pero tenemos que estar muy atentos a que todo esto va a ir evolucionando. Y de hecho, esta revista nos dice, visítenos, porque esto está cambiando continuamente. COVID-19 en números. Esto es realmente alarmante. Si nosotros entramos en ese sitio de Johns Hopkins, la universidad y escuela de medicina, una de las más reconocidas en Estados Unidos, ellos tienen un contador que está dándose continuamente. Al día de ayer, acá ustedes ven la hora, a las 9:35, aproximadamente la última vez que yo entré, había 19.780.612 casos reportados en el mundo, con los conteos para cada uno de los países. Vemos el mapa que al inicio de esta pandemia apenas eran unos puntos rojos acá en Asia, en el sector de Wuhan, y después comenzó a expandirse hacia Europa. Y bueno, ya sabemos que el caos más grande pues está entre Norteamérica y Latinoamérica, donde estamos nosotros. Y bueno, aquí está Panamá. Ayer a esa hora había 74.492 casos reportados. Esto es lo más reciente. Usted puede entrar ahí y de vez en cuando ver la información. No es muy recomendable estar continuamente accesando esta información, porque esto causa desasosiego en los individuos, en el individuo común y corriente, y más en el sector salud, que sabe que esos casos están llegando a ellos y que indudablemente el personal, el profesional de salud es el que está ahí tremendamente expuesto. ¿Cómo detenemos esto? ¿Cómo se le pone un alto a un virus con estas características? Pues con un fármaco específico, con una vacuna, con la inmunidad de rebaño. Se hablaba al inicio que la inmunidad de rebaño debía se alcanzaría cuando el 60 al 70% de la población estuviese contagiada. Otros hablan ahora mismo del 20% con diferentes simuladores científicos. El hecho es que no tenemos fármaco específico para el manejo de COVID-19. No hay ningún fármaco, porque cualquier fármaco específico, para ello la investigación, como con cualquier otro fármaco, y lo vamos a ver, demora más de 10 años. No tenemos la vacuna todavía, aunque cada día hay más información de que esto va a llegar, y que va a llegar relativamente pronto, con algunas observaciones al respecto, aunque esta charla no tiene el objetivo de hablar de vacunas. Si hubiese alguna pregunta, pues podríamos abordar el tema. Y tampoco existe en este momento la inmunidad de rebaño. Entonces, ¿cuáles son las opciones actuales para sobrevivir la pandemia?
Pues todos estos mensajes nosotros los estamos escuchando continuamente. Quédate en casa si no es imprescindible que salgas. La cuarentena obligatoria, que en nuestro país todavía no se han abierto determinados bloques de manera oficial. El uso de mascarillas y de lentes, muy importante porque el virus también puede entrar a través de la cosa, de la conjuntiva. Mantener la distancia social. Al inicio la licenciada decía, tenemos que estar en este sitio porque de otra manera estaríamos muy cerca. El aislamiento, si está contagiado, lavarse manos. Pero sabemos que en nuestro país esto no ha sido así. Innumerables fiestas están continuamente reportándose con un comportamiento casi suicida, porque si tú sabes que el peligro existe, ¿por qué te vas a exponer? Y nos han abierto los bloques, pero en nuestro país prácticamente hay tranques. La mascarilla se usa de cualquier manera. Vemos usted no tiene que salir muy lejos de su casa o de su trabajo y darse cuenta que la mascarilla está puesta de cualquier manera por muchas de las personas. Los supermercados están atiborrados de personas, sobre todo en los días en los que se hacen circular estos Vale Panamá, y hay hasta fiestas de piscina. Pues ya le digo, esto es un comportamiento irreflexivo. ¿Cómo hacemos que la gente cobre conciencia? Se supone que se dice, se afirma que si todos usásemos mascarilla y mantuviésemos la distancia social, esto se lograría contener. Pero como si eso no llegamos a hacerlo, no hay otro curso que los casos sigan aumentando, desbordando la capacidad de nuestro sistema de salud, de nuestros sistemas de atención. Entonces, bueno, yo me voy a referir acá al tema del fármaco, a ver si existe la posibilidad de un fármaco específico. ¿Cómo podríamos llegar allá? Pero primero debemos repasar cómo se aprueba un medicamento, ¿no? Y quiero una apertura mental sobre esto, recordar esta información que es vital. Mire, un fármaco habitualmente puede llegar, usted lo ve aquí en el eje de las Y, puede llegar a tomar hasta más de 12 años en investigación. Al inicio, el número de entidades químicas, de moléculas posibles a las cuales se someten a investigación básica, que se sintetizan o se semisintetizan, se evalúan, se le hace toda clase de pruebas, pueden estar ingresando para una patología determinada entre 10.000 a 25.000 moléculas. En esta primera etapa se van a eliminar decenas de miles. Fíjese, y quedan nada más 10 a 20 que van a pasar a las pruebas en animales. Si todo ahí más o menos funciona, no se dañan los órganos vitales de los animales, no se ven respuestas verdaderamente dañinas y todo parece funcionar relativamente bien, pues es una información de seguridad indirecta. Entonces se obtienen los permisos para pasar a fase 1. Nada más pasan 5 a 10 moléculas y ahí ya se expone el fármaco o los fármacos por primera vez a sujetos. Salvo que se prevean graves efectos secundarios, normalmente estos estudios son hechos en personas sanas, sujetos sanos. Y ahí se comienza ya a ver el perfil de, comillas, seguridad del fármaco en seres humanos. No se ve eficacia, porque estamos usando sujetos sanos. Ahí se pretende ver la dosis, si lo que se vio en animales más o menos se proyecta de la misma forma, por qué vía podemos administrar el fármaco, si tiene que ser solamente parenteral, etc. Y fíjese, hasta aquí el principal enemigo que hace que todos estos fármacos se vayan quedando aquí atrás y de manera muy importante en esta etapa animal es el hígado. El hígado es uno de los órganos que más difícil hace que estos fármacos logren ser aprobados porque es un centinela de moléculas extrañas y todo fármaco es un xenobiótico, xeno de extranjero, extraño, y el cuerpo va a hacer lo indecible para sacarlo del medio. Entonces, bueno, cuando logra llegar, pasamos ya a la fase 1, solo 2 a 5 moléculas de estos miles que entraron,
Y entonces en esa fase 2 sí se ve ya eficacia. ¿Sirve o no sirve para esta enfermedad que estamos estudiando? Y se recolecta más información de seguridad. Y si todo esto sale bien, pues 2 moléculas logran llegar a fase 3, donde se está estudiando mucho más de marcadores de si sobrevive más la persona, si la enfermedad atenúa, muchos indicadores de que funciona realmente en la enfermedad que se está evaluando. Y finalmente solo uno logra llegar al mercado, lo que se llama fase 4. Aquí estuvieron alrededor de 80 sujetos, como muchos 100, aquí 300, aquí algunos miles, en la fase 3 algunos miles, no más de 3.000, y después viene la fase 4. En la fase 4, eso que nada más se ha visto en unos cuantos miles, comenzará a utilizarse a gran escala en millones de personas. Aquellas reacciones adversas no sirve ya. hagan aparición, aquí es que se van a ver, y por eso es que es fundamental el tema de farmacovigilancia. Y por eso es que ustedes han visto que en algunas ocasiones los fármacos aprobados después de toda esta trayectoria son retirados del mercado por graves efectos secundarios que no pudieron verse en las etapas iniciales, simplemente porque era muy reducido el grupo de sujetos y porque estos sujetos son seleccionados. Hay criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, reiteramos, es un proceso riguroso porque puede no encontrarse la forma de administrar el fármaco que se ha diseñado, porque el fármaco en cualquiera de estas etapas puede presentar serios efectos adversos, o porque sea imposible demostrar el efecto buscado, la deseada eficacia. Una vez que son aprobados, mantener la vigilancia sanitaria, por lo que he dicho, no es raro el retiro de lotes del mercado porque se encuentran impurezas. Ese tema les debe sonar mucho porque ha habido varios medicamentos que se han tenido que sacar del mercado recientemente por el contenido de una impureza NMA que puede producir, podría producir cáncer, o por problemas de fabricación, y pues también se puede producir el retiro definitivo del fármaco del mercado. De manera que esto es un proceso riguroso, basado en la ciencia, en los estudios clínicos delicadamente, detalladamente elaborados. Entonces veamos qué hay sobre esto. Tenemos una necesidad urgente de encontrar un tratamiento antiviral efectivo. ¿Cuáles son las rutas actuales? Mira. Si usted entra en el sitio de seguridad de Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NIH, ahí están todos los ensayos clínicos, y para COVID-19 hay más de 2.223 estudios que están andando. Esto creo que es una cifra porque son cientos de miles de sitios. ¿Qué es eso? No, esto está feo. Dibújalo. Aquí nos mencionan un antiviral fase 3. De manera que esto es un fármaco que ya estaba aprobado, está aprobado para el tratamiento de influenza, y se sospecha que podría tener actividad para COVID-19, y por lo tanto ya se conoce algo de información sobre seguridad de este medicamento, ya la tenemos. Y entonces ahora entra a fase 3 para ver si hay eficacia, si realmente puede con COVID-19. Igual sucede con tocilizumab. Todavía ese medicamento está luchando por esa aprobación, y vamos a ver más informes en relación a esto. Aparentemente puede mejorar o reducir, la necesidad del uso de ventilador en pacientes en riesgo de complicaciones por tormenta citoquímica, ese proceso inflamatorio vinculado a COVID-19. Pero esto que vamos a poner aquí, no existe en este momento medicamento antiviral específico contra COVID-19. El soporte sintomático activo es clave para el tratamiento. Y en la desesperación por dar respuesta a ese paciente que se le va de las manos al profesional de la salud, muchos países han tenido que tomar la decisión de introducir una serie de fármacos que no tienen la aprobación rigurosa todavía. Esto hay que decirlo así, porque ya ustedes vieron cuál es el procedimiento. E incluso cuando un fármaco, como los dos que acabamos de ver, de los miles que les mencioné que tiene el NIH
en investigación en este momento entran en fase 3 y logran conseguir esa aprobación, esa es una extrapolación de una indicación que, como lo acabamos de ver, tiene que seguir los estudios clínicos en fase 3. No se hace simplemente porque creamos que puede funcionar. Y en medicina, en ciencia, hay que tener una extrema precaución, porque los medicamentos, y eso lo enseñamos en medicina, en farmacia, en enfermería, son un arma de doble filo. Así como pueden ejercer el efecto deseado que buscamos, así pueden producir complicaciones. Este es un artículo que acaba de salir publicado en el British Medical Journal, entonces, de esta semana, y ellos abordan el tema de los tratamientos para COVID-19, una revisión sistemática y un metaanálisis en red. Múltiples científicos de diferentes partes del mundo están participando. Y fíjese que aquí a la derecha dice algo que se llama, a la izquierda, perdón, dice Fast Track. Todos estos medicamentos que estamos viendo pueden, que se están evaluando, y les vamos a mencionar la forma en que se seleccionan, van a pasar por este proceso de Fast Track. El Fast Track significa rápido, una ruta rápida, pero se tiene que cumplir con determinados procesos. Y le dicen además que esto es una información que es de acceso abierto. Nunca ha habido tal cantidad de información de tal nivel disponible para personas que no son suscriptoras al sistema, a las revistas que cuestan mucho dinero mantenerse suscritas a todas ellas. Entonces ellos han decidido abrir ese acceso para que todos podamos leerlo. Y ahora es muy fácil con esos traductores de Google. Usted copia y pone en el traductor de Google si no maneja el idioma y rápidamente tiene esa respuesta. Y le dice a usted también este artículo, observe bien, revise para las actualizaciones. Se hace aquí clic en 2 días en este artículo y ve si hay alguna actualización. Normalmente las actualizaciones van a llegar en una semana, en 3 semanas, en un mes, pero aquel que tiene tiempo puede hacerlo con más frecuencia en la búsqueda de información. Y observe lo que concluyen, lo que nos mencionan estos artículos. ¿Qué se conoce este artículo? ¿Qué se conoce ya sobre este tema, sobre fármacos en COVID-19? A pesar de los enormes esfuerzos para identificar las intervenciones farmacológicas para tratar la enfermedad COVID-19, la evidencia para un tratamiento efectivo, evidencia, es decir, aquello que está adecuadamente formulado con el número adecuado de pacientes, con el seguimiento correspondiente, con todas las medidas, con la evaluación estadística y demás, sigue siendo limitada. ¿Qué añade este estudio? ¿Por qué me interesaría a mí como docente, como licenciado en farmacia, licenciado en enfermería, doctor en medicina? ¿Por qué me interesaría a mí ver este estudio? Esta revisión sistemática y metaanálisis en red provee una revisión comprensiva y una evaluación de la evidencia publicada al 20 de julio de 2020. Y la publicación es de esta semana que pasó. Y será actualizada periódicamente. Estamos hoy en los primeros 10 días del mes de agosto. Esto es muy reciente. No hay otra actualización. La certeza de la evidencia para la mayoría de las intervenciones es baja o muy baja. En pacientes con COVID-19, los glucocorticoides probablemente disminuyen la mortalidad y la ventilación mecánica. Hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y remdesivir podrían reducir el tiempo para la resolución de síntomas. Puntualmente, ¿qué aporta? ¿Qué dice este artículo de una de las revistas de mayor renombre? Si te va a buscar algo, es The Lancet, British Medical Journal, The New England Journal of Medicine, las podemos escribir al final. Esas son las revistas en las cuales uno tendría que estar fijando su atención. Y ya le dije, no manejo inglés, bueno, hago un copy y lo pongo en Google y me entero de lo más importante que normalmente está en estos recuadros que estamos presentando aquí. Puntualmente, hidroxicloroquina presenta una diferencia promedio de días de 4.5 días menos. La evidencia es una baja certeza, bajo nivel de certeza.
Lopinavir, ritonavir, 1.2 días menos, bajo nivel de certeza. ¿En dónde? En el cuarto de urgencia, en la UCI. En la UCI específicamente. Y el Remdesivir, 2.6 días menos, certeza moderada. O sea que entre estos 3 tratamientos que se están poniendo aquí, la mejor certeza con pocos días es para Remdesivir. Esa es la situación que hay y quiero que la tengamos bien clara. No existen en este momento medicamentos antivirales específicos contra COVID-19. Entonces, ¿cómo descubrimos un medicamento antiviral rápidamente? Porque la gente se está muriendo hoy. La gente se sigue muriendo y si no tomamos las medidas de mascarilla, distancia, lavarse las manos y todas las demás medidas estrictas en el caso de profesionales de la salud, los contagios van a continuar, al 85% le va a ir bien, pero va a haber un 15% que no le va a ir tan bien y un 5% que le va a ir bien mal. Entonces es urgente conocer cómo encontrar un antiviral, cuál es la forma más rápida en este momento con lo que la ciencia aporta para encontrar ese antiviral. Uno, la esperanza de que fármacos que han trabajado contra virus diferentes, ébola, hepatitis C, influenza, también trabajen contra COVID-19. Esa es la esperanza. Entonces, por ahí es la ruta. No podemos empezar de cero. Se puede empezar, pero los resultados van a estar en años. No van a estar inmediatamente. Entonces, vamos a encontrar algunos que ya recorrieron ese camino en una buena parte y nada más, entre comillas, se tendrían que centrar los científicos en demostrar la eficacia, ese estándar en el tratamiento, en el uso de los medicamentos. Fíjese que el Remdesivir tiene indicación para ébola. Por eso es uno de los primeritos, pero en ser seleccionado. 2, enfocarse de manera racional y específicamente en las proteínas del síndrome respiratorio agudo coronavirus 2 SARS-CoV-2, de forma que su ciclo de vida pueda ser interrumpido. Esta es una de las tantísimas representaciones que hay del virus, todas estas que le dan su nombre de coronavirus porque pareciera una corona, son proteínas estructurales y es la que le permite unirse al receptor que mencionamos al inicio. Por lo tanto, cualquier fármaco que pueda impedir esa unión va a ser un fármaco que va a funcionar contra el desarrollo del COVID-19. Entonces, ese genoma de ese virus codifica cerca de 25 proteínas que el virus necesita para infectar al humano y una vez que lo infecta, que logra unirse a ese receptor y entrar a la célula, replicarse. Y cuando se logra replicar, reproducirse, va inmediatamente a volver a envolverse en proteínas estructurales y ya está listo para salir, infectar otra célula, unirse al receptor. Entonces, las más importantes de esas proteínas son las proteínas en espiga S, esas que están aquí en celeste, 2 proteasas que rompen proteínas humanas y virales, la RNA polimerasa que sintetiza el RNA viral y la endorribonucleasa que rompe RNA. Esas son las más importantes. Hay 25 que están agrupadas en estos ABCD que acabo de mencionar. Entonces, un enfoque hacia ese objetivo implica limitar la naturaleza, imitar la naturaleza con el uso de computación para descubrir fármacos en base a estructura. Aquí está el virus, aquí está él buscando cómo unirse a ese sitio receptor. Pues, ¿cuál es la estructura que tiene que tener el fármaco para impedir que esto se lleve a cabo? Entonces, existen bibliotecas de aproximadamente 1 billón de compuestos y que podían generar una serie de candidatos a los cuales se les dé un nuevo propósito. Aquí ven la palabra en inglés, repurposed, un repropósito. O sea, te servías o sirves para ébola, te voy a dar el nuevo propósito para COVID-19. Si tienes la estructura que tienes que tener para impedir esta unión con el receptor. Entonces, los compuestos más importantes, los compuestos más rankeados, ustedes ven ahí la palabra, son los que van a pasar a los estudios que hemos indicado anteriormente y posteriormente a los ensayos clínicos. Si se parte de cero,
Todo esto en los ensayos en los animales van a tener que hacerse y si ya tenemos más evidencia podemos pasar a los ensayos clínicos sin que se impida que además se estén desarrollando otros estudios a nivel in vitro. Ven como un plato Petri aquí ustedes, bueno, eso también se va a estar haciendo. Entonces, en ese proceso las computadoras acoplan compuestos de prueba en sitios de unión, en modelos de 3 dimensiones de los objetivos específicos. Los mejores compuestos pasan entonces a los estudios que hemos mencionado. Entonces, esa metodología repropósito a partir de los medicamentos existentes ofrece un abordaje potencialmente rápido. Eso es lo que ha permitido que en estos 6 meses nada más ya tengamos candidatos, porque ya se conocen los perfiles y pasé por alto ponerle la comilla a la palabra seguridad. Nosotros a la seguridad de los medicamentos siempre le vamos a tener que poner ese ojo de farmacovigilancia, siempre, porque recuerden que el paciente es único, que su hígado puede funcionar diferente de lo que funciona el de todas esas personas en las que se probó, sus riñones, su estructura general, las otras comorbilidades que pueda tener. Entonces, fíjese que a mediados de febrero se publicó en un servidor de artículos que todavía ni siquiera han llegado a ser publicados, un informe preliminar de un estudio de acoplamiento de conjuntos impulsados por supercomputadora. Y aquí hay 8.000 compuestos clasificados de acuerdo a ello. De todos esos se fue bajando la cuenta. Y tenemos aquí esta representación de la tecnología robótica que está permitiendo que se evalúen medicamentos existentes para nuevos propósitos. Esto usted lo puede accesar en la página web del Instituto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el NIH, al cual hice alusión anterior. Fíjese la fecha que tenemos aquí. 4 de agosto de 2020, explorando fármacos con repropósito para el tratamiento del COVID-19. 2 fármacos seleccionados, estoy dando ejemplos aquí nada más, a partir de cientos propuestos por esta búsqueda robótica, redujeron el número de células infectadas por SARS-CoV-2 entre un 65 y un 85%. Eso es un logro enorme. Esto es in vitro, evidentemente. Y estos 2 fármacos son Apilimod, con una aprobación actual para enfermedad de Crohn, para artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes. Es decir, se le está buscando dar otro propósito, es un fármaco repropósito que apunta que va a ser efectivo para SARS-CoV-2. Y el otro es clofazimina, que tiene más de 70 años con aprobación para el tratamiento de lepra. Entonces, eso va a venir en el próximo tiempo. No nos atrevemos a decir cuánto. De forma consistente con los autores del primer artículo que presenté antes del tema del robot de NIH, enfocan los candidatos para el tratamiento de COVID-19 en 3 grupos de proteínas virales. Las proteínas no estructurales, que son las que están adentro, permitiendo que se desarrolle la síntesis y replicación del virus. Las proteínas estructurales y muchas proteínas accesorias. Este es uno de los, igual, tantos ciclos que vemos, o representaciones, perdón, del ciclo del COVID-19, que es bien importante conocerlo. Este es el receptor al cual hemos estado haciendo alusión, el receptor de la enzima convertidora número 2, es bien importante. A él se va a lograr unir el virus que está aquí con estas coronitas azules, en este caso, se va a lograr unir y una vez que se una se forma un endosoma porque la célula, está toda una célula pulmonar o del epitelio nasal o puede ser el endotelio de vasos sanguíneos, de riñón, de corazón, de donde usted pueda pensar. Y vamos a ver que esa célula va a englobar a ese virus, porque el virus tiene un objetivo primordial: entrar a la célula, replicarse con toda una gama, aquí está la replicación, con toda una gama de proteínas, y una vez que esas proteínas hayan sido replicadas, él va entonces a entrar en una nueva vesícula y sale por exocitosis, la célula lo expulsa,
¿Y qué va a hacer ese virus? Pues va a buscar otra célula para ir a buscar el receptor y entrar. Tomen nota de este otro receptor que está por aquí, que es un receptor de transmembrana, que también es importante. Y observe que este proceso es dependiente del pH del medio. Aparentemente ese es uno de los sitios de acción de hidroxicloroquina. Recuerde que no tiene aprobación, pero vamos a ver los posibles puntos de acción. Y también hidroxicloroquina podría estar trabajando en muchos puntos, en varios puntos de la tormenta citoquímica a la cual nos vamos a hacer alusión posteriormente. Bien, entonces, de este mismo artículo de química medicinal, aquí vemos que hay algunos medicamentos que están siendo utilizados en ensayos clínicos, como el estudio Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, que está comparando estrategias de tratamiento. Esos que están incluidos en el estudio de OMS están en este cuadro. Aquí aparece la columna de antivirales, si ustedes la ven, aparece con un asterisco. ¿Ya lo ven? Ahí está Remdesivir, aquí están interferones, aquí está lopinavir, ritonavir. Fíjense cuál es el blanco, cuál es el receptor que cada uno de esos fármacos está buscando. Pues hay distintas receptores estructurales, no estructurales, accesorios. Fíjense que ahí están los que inhiben la entrada. Fíjense los que producen acidificación. Ahí está hidroxicloroquina, está cloroquina. Aquí está el receptor ese transmembrana que les mencioné. Pues hay varios fármacos. Y aquí está, fíjense qué interesante, aquí están los corticosteroides. ¿Para qué tienen aprobación esos fármacos? Mire qué interesante. El Remdesivir, le dije, para el virus de ébola. Por ejemplo, cloroquina y hidroxicloroquina, su aprobación es en malaria. Todo lo que hemos visto de efectos adversos, las indicaciones, el horario, todo lo demás está en base a la aprobación para malaria, más lo que está saliendo ahora de información. Los interferones en diferentes virus también, cada uno de ellos. Mire, por ejemplo, lopinavir, ritonavir en la triple terapia de HIV. Y hay un grupo de misceláneos. Aquí, mira, aquí está de todo. Resveratrol, taloperamida, losartán, telmisartán, y usted comienza a recordar los mecanismos, las indicaciones de cada uno de estos fármacos, y están pues aprobados para control de daño de órganos. Vamos a ver lo que dice el ensayo clínico de solidaridad para los tratamientos de COVID-19, que nos parece una de las iniciativas de mayor perspectiva en este momento. Comparará, fíjese que ahí dice 4 opciones de tratamiento con el estándar de atención para evaluar su efectividad contra COVID-19. Al inscribir pacientes en varios países, en muchos países, el ensayo de solidaridad tiene como objetivo descubrir rápidamente, porque va a haber muchos sujetos involucrados, está habiendo, si alguno de los medicamentos retarda la progresión de la enfermedad o mejora la supervivencia. Se pueden agregar otros medicamentos y quitarlos también según la evidencia emergente. La base racional, si bien los ensayos clínicos aleatorizados normalmente requieren años para que se pueda desarrollar, el ensayo Solidaridad reducirá el tiempo necesario en un 80%. La inscripción de pacientes en un solo ensayo aleatorio ayudará a facilitar la comparación mundial rápida, y esto superará el riesgo de que muchos ensayos pequeños no generen la evidencia sólida necesaria para determinar la efectividad relativa de los posibles tratamientos. Muy rápido estamos viendo esto, y sé que estoy contra el tiempo con ustedes, pero a la vez quiero darles la visión quizás más actual que hay de lo que he podido revisar. Siempre tenemos que tener presente la limitación, porque son cientos de miles de estudios. Entonces, las opciones de tratamiento que en este momento están en el estudio Solidaridad: Remdesivir, lopinavir, ritonavir, lopinavir, remdesivir con interferón beta 1A.
Remdesivir se probó en ébola, generó resultados promisorios en animales con MERS-CoV y en SARS, y cuenta con un ensayo clínico con resultado positivo e incluso con revisión sistemática de la Organización Panamericana de la Salud. No olvidemos, sí, lo que dice el British Medical Journal al inicio, que la evidencia es moderada, no hay una fuerte evidencia, sin embargo, pues es lo más promisorio que hay. Lopinavir, ritonavir, combinación aprobada para HIV, y este brazo intenta identificar y confirmar el beneficio en pacientes con COVID y después interferón beta 1A, que pues puede mejorar la respuesta en células inmunes. El 17 de junio, por eso yo les he dicho que este estudio incluía 4 tratamientos, el cuarto era hidroxicloroquina. Ellos anunciaron que lo retiraban del estudio Solidaridad, se suspendía ese brazo. Y la decisión se basó en el ensayo en el ensayo Solidaridad, en el ensayo de Recovery de United Kingdom y en una búsqueda en Cochrane. Los datos de los 2 ensayos indicaron que hidroxicloroquina no reduce la mortalidad de los pacientes hospitalizados con COVID-19. ¿Qué decía el British Medical Journal? Que podía reducir en unos cuantos días, 4.5 días, la estadía en el UCI y que la evidencia era leve. ¿Se acuerdan? Bueno, FDA también le revocó ese uso de emergencia que le había autorizado el uso compasivo, y estas son algunas observaciones que hace OPS dentro de COVID-19. Voy a mencionar lo más importante nada más. Mientras no existan evidencias de mayor calidad sobre la eficacia y seguridad de estos medicamentos, la OPS recomienda que se utilicen únicamente en el marco de estudios de investigación debidamente registrados, aprobados y éticamente aceptables. No quiero que se me atemoricen porque sé que en muchos hospitales se están usando. Mis colegas van a dar una intervención sobre eso, pero yo estoy llamada a darles la información tal cual se está manejando en los principales lugares. Y después vamos a hacer una observación sobre uso racional. Los datos de seguridad recolectados sobre estas terapias deberán ser notificados según la normativa local a la Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos. Ahí está el tema de dexametasona. Ellos concluyeron que el corticoide de dexametasona puede reducir la mortalidad hasta 1/3 de los pacientes con enfermedades graves, aquellos que necesitan ayuda para respirar. British Medical Journal mencionaba eso. Este esquema es un esquema que nos permite a nosotros una visión casi un poco más bien general de cómo actúa, porque es una equivocación pensar que el SARS-CoV-2, ustedes lo ven aquí, uniéndose al receptor, entrando, invadiendo los tejidos, y es una equivocación pensar que nada más ataca pulmones, porque ese receptor está disperso en muchísimas células, en las arterias coronarias, en las células endoteliales, en los pericitos, está también en corazón. Y vemos entonces que una vez que se produce la respuesta inflamatoria, vemos toda una cantidad de células proinflamatorias llegando acá, generando la conocida tormenta citoquímica, con la liberación de gran cantidad de interleuquinas, que van a producir una inestabilidad de la placa que puede irse acumulando en los vasos sanguíneos. Vamos a ver la ruptura de eso. Vamos entonces a observar que estos pacientes están presentando síndrome coronario agudo, además de las complicaciones pulmonares. Síndrome coronario agudo, fíjense que está asociado también a una disfunción microvascular, a falla cardíaca. Vamos a ver que cursan también con arritmia. Por eso es que entonces estamos viendo que los corticoides ayudan mucho aquí. Están ayudando mucho aquí. Hay personas que están afirmando que hidroxicloroquina también trabaja aquí. No es, según British Medical Journal, eso todavía no está demostrado y la evidencia es leve. Este es otro esquema que nos ayuda a ver por dónde están trabajando. Podrían estar trabajando estos fármacos, pero recuerden que todo debe ser demostrado en estudios claramente randomizados, controlados con placebo o contra control positivo, que en este momento no existe. Y observen que acá se mencionan los pacientes de riesgo,
personas mayores de 60 años. He estado viendo que el CDC y el NIH hablan de personas mayores de 65 años, personas con enfermedad cardiovascular, con hipertensión, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, fumadores y definitivamente obesidad. Y para obesidad el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, dice que eso es para menores de 60 años. Que la obesidad no solamente es en los pacientes así mayores, no, todo aquel que tenga obesidad tiene un riesgo de sufrir un curso grave de la enfermedad, y la obesidad la definen con un índice de masa corporal mayor de 30. Entonces, observen, aquí está la membrana celular, el epitelio. Aquí aparece el receptor ACE2, enzima convertidora de angiotensina 2, en un amarillito fluorescente. Está el receptor transmembrana de proteasa serina en morado. Y vemos entonces cómo el humo del cigarrillo hace que aumenten esos receptores. Ojo con eso, porque mientras más receptores, más entrada del virus. Vemos cómo acitromicina aparece aquí postulada, que bloquea ese receptor y que también bloquea la replicación del virus. Sin embargo, no hay ninguna evidencia a favor de acitromicina. Observen cómo Remdesivir, lopinavir, ritonavir están inhibiendo la replicación del virus. Ya vimos la evidencia para ellos. Observen que aquí están los corticoides impidiendo todo este tema de la tormenta citoquímica. Observamos cómo el anticuerpo monoclonal tocilizumab está inhibiendo a la interleuquina 6. Y observen que hay una serie de marcadores asociados, y ustedes lo deben estar viendo: ferritina, el CRP, los dímeros D. Esta información es importante. Ahí está la cita, también bastante reciente, pero todo esto hay que verlo en perspectiva. Observen que aquí nos aparece una hidroxicloroquina bloqueando ese receptor, esa entrada ahí, y que también nos habla de manera punteada con la respuesta sobre interleuquina 6. Ok, entonces, ya avanzando ya para las últimas diapositivas, voy a hablar un poquito de uso racional de medicamentos. Llevábamos un esquema que ustedes vieron. Estamos en el último momento: uso racional de medicamentos. Medidas según la Organización Panamericana de la Salud, medidas para mejorar el uso racional de medicamentos. La conferencia de expertos sobre uso racional de medicamentos, convocada desde 1985, esto sigue válido, definió el uso racional de la siguiente manera: usar racionalmente los medicamentos significa que los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un periodo adecuado de tiempo y al mínimo costo posible para ellos y para la comunidad. Ahí está el link. Esta presentación yo la puedo compartir con ustedes con mucho gusto para el que la desee. Lo importante es que se divulgue la información. La Organización Mundial de la Salud 2012, en este mismo sentido del uso responsable, uso racional de medicamentos, señala que el uso racional implica que el medicamento debe haber demostrado no solo seguridad, sino eficacia. Y para poder demostrar eficacia tienen que hacer los estudios, que se debe administrar al paciente correcto en la dosis y forma de dosificación apropiada a través de tiempo adecuado, ojalá a bajo costo. Ya comenzamos a escuchar los costos de Remdesivir. Hay importantes componentes que acompañan al uso racional: educación y los aspectos regulatorios. Yo tengo que recordarles a ustedes esta gráfica que les presenté al inicio: el tiempo que transcurre para llegar a la aprobación de un fármaco. En los fármacos repropósitos, observen que estamos partiendo aquí, buscando lo que dice OMS para el uso racional, que me demuestren eficacia, que realmente esos medicamentos son útiles para lo que dicen ser, no ir a la extrapolación de indicación sin haber hecho esa parte. Y después viene una extensa
farmacovigilancia. Y el proceso es riguroso y les repito todo lo que les dije anteriormente. Así que concluyo con ese mensaje y este conocido símbolo, ahora mismo, todos tenemos que cuidarnos. Muchas gracias. Quedo para las preguntas que ustedes puedan considerar necesarias, comentarios y demás. Muchas gracias.